Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en esta segunda clase en el entorno virtual para compartir algunos temas que vamos a pasar a presentar en un ratito, pero bueno, antes queríamos saludarlas y también saludarlos. Y bueno, también agradecer por el trabajo y el esfuerzo puesto en la realización de los trabajos prácticos, que todavía tenemos ahí varios para leer, evaluar y poder devolver, pero bueno, nos parecieron en principio como un trabajo interesante de lectura y de reflexión en este primer ejercicio en el marco de la cursada del seminario. Así que le paso la posta a mi compañera Pilar para que salude también y luego vamos arrancando ya con la clase de hoy. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, como decía Vero, en el horario en que ustedes estén viendo. Sí, contarles que del primer ejercicio, de la primera consigna del trabajo práctico, que era su presentación, nos llevamos una grata sorpresa en esta tarea de que nos costó un poco asumir la virtualización, pero bueno, la sorpresa grata es la cantidad de localidades del país a los que estamos pudiendo llegar vía esta modalidad. Ahí quizás entre ustedes ya se conocen, pero si no, les decimos que hay compañeras de Tierra del Fuego, de Neuquén al Norte, Andacollo, de Olavarría, que son graduadas de la Universidad del Centro, de donde también somos graduadas Vero y yo. También hay compañeras de Mar del Plata, hay compañeras de Cava y hay compañeras de Mendoza, y creo que no me estoy olvidando de nadie, pero bueno, por supuesto muchas compañeras de La Plata y su zona. También la particularidad de que hay colegas, trabajadoras sociales, pero también hay psicólogas sociales, abogadas, y creo que el público, por lo menos de los prácticos que llegaron, 100% femenino, lo cual conecta bastante con la clase de hoy, pero ¿no? Cómo la cuestión de los cuidados, de la intervención con las infancias, está fuertemente ligado a la condición de mujeres o cuerpos feminizados. Sí, tal cual, coincido totalmente. Así que bueno, pasamos, si les parece, a contarles un poquito cómo armamos la clase de hoy, centralmente como traía Pilar, basándonos en el abordaje del tema de la diversidad familiar y la organización social del cuidado. En gran medida, las reflexiones que vamos a compartir tienen que ver con producciones de autoras argentinas y también españolas, sociólogas, antropólogas, filósofas de un grupo de trabajo, un grupo de estudios sobre familia y parentesco de Madrid. Luego hay otra producción a partir de una investigación que produce Marisa Fournier y un equipo de compañeras de la Universidad Nacional de General Sarmiento sobre trabajadoras de cuidado, con una fuerte impronta en las reflexiones sobre género y cuidados. Luego hay un texto de Valeria Esquivel, Eleonor Faur y Elizabeth Chelín, que bueno, también son conocidas en relación a su recorrido y a su trayectoria sobre políticas públicas, cuidado, economía feminista, desigualdad. Así que bueno, por ahí van a andar las reflexiones que vamos a compartir ya mismo en un presi que armamos para esta clase. Así que las y los invitamos a hacer el recorrido por la clase. Una pequeña salvedad respecto de la bibliografía es que el texto de Faur que nosotros sugerimos es solo un capítulo, pero como el libro está completo en PDF, va a estar en la bibliografía completo para que ustedes tengan disponibilidad para el trabajo práctico. Solo contaría el capítulo que está en el programa. Y luego, a su vez, les sugerimos que también consideren el capítulo 2, que trabaja la historia de la familia en Argentina, que es sumamente interesante, pero que, bueno, por los tiempos, nosotros optamos por relegarlo a la bibliografía complementaria. Bueno, vamos arrancando. Avanzamos. Sí, entonces con la presentación del
del Prezi, que bueno, un poquito vamos compartiendo con Pilar de manera dialogada en esta primera placa. Ahí hay como una primera afirmación fuerte que traen las autoras y que a las cuales nosotras suscribimos en relación a cómo está puesto en tensión en este tiempo histórico la propia concepción de familia desde el modelo médico hegemónico, desde el modelo hegemónico, digamos, más que médico no, eso es más del trabajo social, desde el modelo hegemónico y cómo estas autoras, a partir de los distintos recorridos, nos invitan a pensar esta diversidad o esta pluralidad de las conformaciones familiares a partir de comprenderla como modos de hacer familia, digamos, como sociedad, en cada tiempo histórico vamos de alguna manera reconfigurando esos modos de hacer familia a partir de las significaciones propias de cada tiempo histórico. Y en ese marco o en esa invitación a esta reflexión, también claramente las autoras fundamentalmente de este grupo de trabajo de Madrid, plantean una fuerte crítica a una idea muy instituida en trabajo social, pero yo no diría que solo del trabajo social, quizá también de varias de las disciplinas con intervención en lo social y en el campo educativo, y bueno, y también en el campo de la salud, que rápidamente uno tiende a pensar que cuando nuestras intervenciones con familias se dan en un marco donde esa composición familiar tensiona nuestra propia representación instituida acerca de lo que una familia es o debería ser desde ese modelo hegemónico, tenemos como esta impronta de trabajar bajo adjetivaciones como esta que aparece en la placa de desestructuración familiar, ¿no? Entonces hay todo un trabajo al que nos invitan las autoras para problematizar esa afirmación tan potente que invisibiliza justamente esa pluralidad y una cantidad de dimensiones que hacen a la complejidad de los modos de hacer familia hoy. ¿Querés, Pilar, retomar? Sí, ahí me parece que es interesante, muy interesante, o por lo menos es lo que a nosotras nos atrapó para dentro de la bibliografía seleccionar este texto, todo el recorrido que Ana María Rivas y su equipo van haciendo de los distintos modos, tipos, clasificaciones, voy poniendo comillas a cada uno de familias. Nosotros solemos ser muy críticas de la idea de clasificación de familias porque nos parece que justamente tiene mucha dificultad para recoger los modos de hacer familias y mucho más para estandarizar ciertas prácticas familiares. Sin embargo, lo que nos tentó y nos capturó del texto este, por un lado, es que ellas van recorriendo una serie de modos de hacer familia, que inicialmente parecería ser una clasificación, pero que van tomando como la particularidad de esos modos. Y ahí ellas van nombrando una serie de modos, perdón la redundancia, que nosotros no vamos a describir ahora porque ustedes alcanzarían con el texto, pero ellas trabajan, por ejemplo, la idea de monoparentalidad por elección, es decir, una práctica en la cual se distancia mucho de la clásica madre soltera para pensar en mujeres o varones que deciden conformar una familia a partir de tener hijos sin la configuración de una pareja, o sea, en esta práctica que en las familias contemporáneas tiene mucha potencia, que es separar la pareja afectiva de la parentalidad, en diversos modos, ¿no? No solo en las monoparentalidades por elección, sino también en las familias que producen ruptura, en las que se produce ruptura de la pareja parental o de la pareja afectiva, pero no de la pareja parental. Trabaja la idea de recomposición de familias, es decir, lo que habitualmente se llama familias ensambladas, y va marcando como la particularidad y la riqueza de que en estas familias uno puede empezar a pensar en vínculos menos monolíticos, es decir, que las personas tengan un solo padre, una sola madre, los niños, las niñas, y poder pensar en cómo se da esta inscripción de multiplicidad, donde no necesariamente eso genera conflicto, sino al contrario, si puede integrarse en la capacidad de mayor vinculación afectiva para los niños, las niñas, los jóvenes,
cómo esto suma. Luego trabaja la idea de familias tardías, que es un fenómeno mucho más de sectores medios, es decir, donde hay un lugar de las mujeres en la inclusión en el mercado educativo, en el mercado de trabajo diferente. Las familias transnacionales, a mí me parece que esta denominación que en Europa viene siendo trabajada bastante más, bueno, por lo menos en el grupo este que nosotros conocemos, no diría en Europa, viene siendo trabajada mucho más por el impacto de lo que ellos llaman la migración de niños solos. A mí me parece que esto en nuestro país está bastante poco explorado, porque suelen venir los niños de países migrantes, de países limítrofes, con un familiar, pero a veces ese familiar es tan distante que sería dudoso que vienen familias, estos niños que suelen venir con un tío segundo y que después, por lo menos en las prácticas, en los servicios de atención de infancia, suele estar presente, o por el contrario, adultos que vienen solos y sus hijos quedan en sus países de origen, y cómo eso configura una familia, porque hay transferencia de afectividad, hay transferencia de cuestiones económicas, es decir, se envía dinero para mantenerse, bueno. Luego trabajan la idea de familias homoparentales, trabajan también la idea de familias por adopción. En el caso español, ellos incorporan la particularidad de la adopción internacional, que tiene impactos respecto de cómo se visibiliza mucho más potentemente el vínculo adoptivo, porque, por ejemplo, la cuestión étnica no aparece tan posible de ser disimulada, y al mismo tiempo también todo el desarrollo de la reproducción asistida. En ese sentido, cierran como esta especie de clasificación con una idea que a nosotros nos parece que es como la más interesante, que es el marco de la interseccionalidad entre los distintos modos de hacer familia. Por un lado, entonces, remarcamos que no estamos planteando la idea de tipos de familia, sino de modos de configurarse para vivir en familia, que tiene como una impronta sumamente distinta. Y por otro lado, que las autoras acá están marcando que es muy difícil pensar que un modo de hacer familia no se intersecte con otro modo de ser familia. Ahí, como uno podría pensar, las familias homoparentales muchas veces no son solo homoparentales, sino que también incluyen un tercer vínculo. Bueno, y en función de eso es que ponemos ahí como al costadito la sugerencia que va a estar en el material de apoyo, de incorporar para su mirada y para graficar mucho mejor esto, la charla TED de Marta Dillon respecto de la configuración de su familia, que es sumamente interesante. Y a mí me parecía también, siguiendo esto que trae Pilar, que la importancia de estas reflexiones, de nuevo, considerando que estamos y están ustedes transitando una especialización en intervención, es cómo repensar nuestros propios marcos de referencia o marcos operativos al momento de intervenir con las familias, e incluso una cantidad de temas que transversalizan la discusión y que nos obligan de alguna manera a poner en tensión nuestras prácticas profesionales. Por ejemplo, no sé, ahí planteaban las familias que deciden tener hijos por reproducción asistida, bueno, cómo eso interpela toda la discusión respecto de la identidad, por ejemplo, y de los derechos, digamos, son los derechos de los adultos a conformar una familia y entonces armarse a partir de las distintas técnicas de fertilización asistida, de donación de gametos y etcétera, donde ahí habría una especie de negación del origen genético y biológico del niño, niña, niñe a nacer, a diferencia de por ahí los procesos de adopción, donde hay un derecho en primer lugar de las niñas a tener una familia y en segundo lugar de las familias a adoptar niñas. Bueno, digo, me parece que, bueno, esto de la recomposición también que traía Pilar en relación a las familias tardías, por un lado es un fenómeno más propio de las clases medias, pero que también plantea e interpela toda la lógica de cuidados, digamos, porque hay como este instituido más tradicional de la familia, los abuelos, bueno, los tíos, las tías, hay como todo un entorno que también se reconfigura y que me parece que es bien interesante para
para tenerlo en cuenta en nuestro trabajo cotidiano en las instituciones, en las organizaciones, en los territorios o en los entornos sociocomunitarios, cómo estos nuevos modos o estos modos de hacer familias interpelan nuestras estrategias de intervención. Y por último, digo, remarcando también lo que está puesto en la placa hacia el final, esta centralidad que comparten las autoras, que nos parece que en última instancia de eso se trata, es de cómo mirar o cómo generar estrategias de intervención que tiendan a favorecer o a fortalecer escenarios de acogida, escenarios que alojen a las niñas, escenarios que les permitan un desarrollo y un crecimiento integral con marcos de autonomía progresiva lo más potenciados posibles, ¿no? Así que solo eso, y pasamos, si les parece, a la siguiente placa. Sí, diría para cerrar que... Pero diría para cerrar que esta insistencia nuestra de que la familia en singular es siempre la apelación al modo hegemónico de pensar la familia, y las familias en plural nos acompañan hacia otro modo de verlas, se refleja también en la última frase de la placa anterior, donde lo que nosotros marcamos es que justamente esta posibilidad de acogida que tiñe la totalidad de los modos de hacer familias es también múltiple, es decir, esta idea de que afecto, cuidado, convivencia era la definición de la familia nuclear en un solo hogar, con una sola pareja, con unos niños que siempre son hijos de esa pareja, nos cierra un poco las posibilidades en la intervención de reconocer que las familias en la cotidianeidad, hace mucho tiempo, pero muy especialmente en estos tiempos, reúnen el afecto, el cuidado y la convivencia en distintas personas y en distintos ámbitos, y que eso no necesariamente constituye una desestructuración de la familia, no constituye la condición de disfuncionalidad, sino que constituye modos cotidianos de vivir. Sí, que además están acompañados, digo, y materializados por marcos regulatorios, marcos legales y por avances en las disputas culturales también. Entonces me parece que eso también es interesante, porque claramente al momento que se reconoce, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, los cambios que introduce el Código Civil, necesariamente nos obliga a los y las trabajadoras profesionales de los diferentes espacios a revisar también y enriquecer las intervenciones en ese marco. Bueno, ahora sí pasamos... Sí, ahí también está el punto de desacople de lo legal, biológico y social, que nuevamente, como otras veces hemos trabajado, la idea de desacople no es necesariamente negativa. De hecho, en la charla TED, Marta Dillon marca cómo todos los avances legislativos acercaron algunos de esos desacoples, pero por ejemplo ni el Código Civil nuevo incorporó la triple filiación, que ella su pareja y el papá de su hijo son como pioneros, y como un piso, lo que ya sabemos mucho, pero que siempre vale la pena repetir, un piso de derechos muchas veces no asegura todo lo que queremos, pero abre las condiciones de nuevas demandas y de nuevas conquistas. Entonces, efectivamente, hubo matrimonio igualitario, hubo la posibilidad de pensar en la adopción, y ellas fueron un poco más allá de pensar en la adopción y tramitaron el pedido de triple filiación. Entonces, ¿cómo estos desacoples, por un lado, son constitutivos de la vida social, porque nunca la legislación puede acompañar en simultáneo las formas en que las y los sujetos nos damos nuestra vida, cómo la sociedad transforma sus propias instituciones, pero por otro lado, como también esos desacoples muchas veces no tienen que ser necesariamente negativizados, sino como reconocidos como punto de partida para nuevas disputas. Bueno, y en este marco,
la idea es avanzar un poquito hacia algunas de las discusiones sobre el cuidado, sobre la organización social del cuidado, que bueno, están estrechamente imbricadas con esto que traíamos y que comentaba recién Pilar, digamos, la posibilidad de pensar esos escenarios de acogida necesariamente conlleva a la necesidad de reflexionar acerca del cuidado, en principio como una dimensión inherente a la vida humana, digamos. Hay una necesidad constitutiva de cuidado para cada uno, para cada una de nosotras, y ese cuidado está estrechamente vinculado al bienestar, está vinculado a las prácticas sociales, y implica centralmente, que es lo que nos interesa problematizar y recorrer un poquito, un proceso de trabajo, digamos, ¿no? Quien cuida ejerce un trabajo, además de todo lo que eso implica en términos afectivos, de acompañamiento y de sostén, pero hay un trabajo ahí, un trabajo altamente feminizado, históricamente realizado en amplia mayoría por las mujeres, respecto del cuidado de las niñas, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de las personas con padecimiento mental. Bueno, los grupos vulnerabilizados por diferentes afecciones requieren centralmente prácticas de cuidado que en la mayoría de los casos y de manera naturalizada, fuertemente naturalizada diríamos, son ejercidas por las mujeres, pero lo que nos traen las autoras en este marco es fundamentalmente la invitación a pensar el cuidado también como una dimensión social fuertemente relacionada con el patrón de desarrollo de una sociedad, es decir, más allá de que centralmente el cuidado queda circunscripto a la esfera de reproducción de la vida social y por ende al ámbito doméstico, esa esfera de reproducción es inescindible o no puede ser pensada de manera descontextualizada y naturalizando el aporte que desde esa dimensión se hace a la reproducción de la vida social en general, con lo cual, digamos, la posibilidad de pensar el cuidado como una dimensión que está necesariamente articulada a esta esfera de reproducción de la vida social y por ende atravesada por relaciones de poder, por patrones culturales que han llevado a producir y reproducir una desigualdad social importante, fundamentalmente basada en el género, digamos, ¿no? Precisamente por esto que decíamos del componente de feminización que tiene esa práctica de cuidado, pero que también hay todo un desarrollo de la mano fundamentalmente de los aportes de teóricas feministas que convocan a pensar ese cuidado como una práctica social que efectivamente puede ser ejercida por una multiplicidad de actores institucionales, una multiplicidad de entornos y de personas, y que esa posibilidad de pensarnos y de ejercer de manera multiactoral e intersectorial la práctica social de cuidado tiene que ver con politizar esta dimensión, digamos. No es naturalmente que vamos a pasar o linealmente de una práctica de cuidado circunscripta al ámbito doméstico ejercida principalmente por las mujeres, a que este cuidado sea organizado socialmente y ejercido y garantizado desde otros ámbitos. Solo para que esto pueda ir materializándose como una organización social que involucre una cantidad de actores, es necesario avanzar hacia ese proceso de politización del cuidado, reconociendo centralmente ese proceso como de doble vía que está puesto ahí como más chiquito, digamos. Por un lado, pensar el cuidado como esta necesidad humana constitutiva e inherente a nuestra condición humana. Sin cuidado no hay posibilidad de crecimiento y de desarrollo, pero también sin invisibilizar esta otra dimensión que es muy central, que el cuidado constituye en sí mismo un recurso que dinamiza la economía y que constituye un ámbito que tiende a posibilitar la reproducción social de la vida en el marco de la sociedad capitalista. ¿Querés agregar algo, Pilar? Y ahí, retomando la cuestión de las autoras, sí, ¿me oís? Sí, se escucha perfecto.
No, digo, en primer lugar una particularidad porque yo estoy viendo desde mi máquina bastante difuso el material, así que podemos en todo caso junto con la grabación de la clase adjuntarles el presi original para que ellas puedan ver lo que está marcado en las letras al interior de los gráficos. Pero después retomar un par de cuestiones más. La primera es como la pregunta de conectividad entre una materia de familias y la discusión de la organización social de cuidado. Para nosotros es muy importante, en este recorrido que les contábamos la vez pasada, cómo muchas carreras de trabajo social fueron dejando la discusión de la familia por pensarla una intervención de carácter burguesa, netamente controladora, etcétera, y que efectivamente abandonar esa discusión tiende a reafirmar aquello que queríamos como cuestionar o combatir, que es pensar que la intervención en familia es una intervención que mira a la familia por fuera del lugar que juega la familia en la reproducción social. Entonces, desde nuestra perspectiva, trabajar con familias significa reconocer el papel que la familia juega en la reproducción social y que el modo más adecuado de ingresar a esa lectura es cuestionando la organización social del cuidado con todas las características que Vero traía anticipadamente. Uno podría pensar también, retomando a las autoras, que claramente en el orden capitalista hay una transferencia de trabajo, básicamente desde los sectores populares hacia la totalidad de la vida social, en esta asunción del cuidado. Cuando uno piensa quiénes son las cuidadoras, por ejemplo, de los sectores medios, son mujeres pobres que realizando una doble jornada de trabajo, es decir, la propia doméstica en su casa y la doméstica en el cuidado de niños de sectores medios, en el cuidado de viejos de sectores medios, siendo empleadas de limpieza o de cuidado en instituciones para viejos. Hay una transferencia de trabajo que es una transferencia, como decía Vero, claramente desigual. Pensar la organización social del cuidado es entonces pensar en las relaciones de poder que, incorporadas en patrones culturales, reproducen esa desigualdad, especialmente de género, pero también fuertemente de clase. Ahí las autoras también trabajan la importancia de que recuperar la noción de cuidado supone también recuperar la noción de dependencia. Es decir, este reconocimiento de que si bien todos todas necesitamos cuidados, hay algunas condiciones de la vida social que requieren particularmente de mayor cuidado. Ahí las autoras trabajan 4 registros: el registro económico, el registro sociojurídico, el registro político-social y el registro moral psicológico, es decir, aquellas cuestiones que hacen a una mayor condición de dependencia. Por ejemplo, en términos del registro económico, lo que aparece son las personas sin ingresos, como por ejemplo, las personas viejas que no tenían aporte jubilatorio hasta la ley de moratoria universal, o de moratoria que constituyó casi un ingreso universal de los viejos a la jubilación mínima. Había un conjunto de familias que debían hacerse cargo de sus viejos sin ningún tipo de ingreso por la discontinuidad de aportes, en general la discontinuidad de aportes patronales, no la inexistencia de trabajo. En ese ámbito también ingresa todo lo que significa el trabajo doméstico no remunerado, con aquella frase ya célebre que aquello que llaman amor es trabajo no pago, que trabajan los movimientos feministas, donde muchas mujeres tenían una imposibilidad de asumir sus propios cuidados. Hay un dato muy interesante que marca un estudio respecto de la aplicación de la moratoria previsional, especialmente lo que se dio en llamar la jubilación de amas de casa, cómo subieron tasas de divorcio de matrimonios de larga data
cuando las mujeres pudieron acceder a la jubilación de amas de casa. Evidentemente, esa dependencia de el salario de su paridad, de romper un vínculo que quizás era insostenible desde otro punto de vista. Entonces ahí uno puede pensar el registro económico, también puede pensar el registro sociojurídico, o sea, el cuidado de aquellos miembros de las familias o miembros de la sociedad en general que, entre comillas, solía llamarse los anormales, es decir, la dependencia que tiene que ver con condición de imposibilidad, ya no económica por no tener salario, sino por no disponer de las condiciones que el mercado de trabajo pide. También podría pensarse el registro moral psicológico, es decir, aquellas condiciones que hacen más a los rasgos inherentes a las personas que imposibilitan o que aumenta su condición de dependencia. Efectivamente, cuando uno recorre todas estas situaciones, son especialmente las mujeres, y muy especialmente las mujeres de sectores populares, quienes asumen esta tarea de cuidado. Ahí ponemos así como un poco en broma la guía de la buena esposa, es decir, todas las condiciones que hacían falta como buena propaganda de los 50 y los 70, de ser la mujer ideal para que tu marido esté feliz, y una imagen un poquito como más real de mujeres que al mismo tiempo que atienden a sus hijos, limpian, trabajan, etc. En esta discusión nosotros planteamos o recuperamos lo que las autoras plantean entonces en reconocer cómo la noción de cuidado está ligada a la noción de dependencia, y cómo también los cuidados adquieren como una doble particularidad, que es el cuidado directo, es decir, ese vínculo cotidiano, interpersonal, de presencialidad, de asistencia, pero también un cuidado indirecto que implica provisión de bienes y servicios a las personas. Acá, indudablemente, nuestros estados latinoamericanos, débilmente expandidos en términos de política pública, tienen mucho para hacer y mucho para pensar en clave creativa, para que podamos salirnos de las lógicas institucionales, que los niños y los viejos que sus familias no están pudiendo cuidar vayan a instituciones, cómo pensar aportes a políticas públicas que reconozcan esta organización social del cuidado desigual y piensen modos en apuntalar el cuidado que no supongan el desplazamiento de las figuras. Por eso ahí las autoras recuperan que en este debate es central visualizar la mercantilización de esa actividad de reproducción. Ahí uno puede ver muy claramente cómo los sectores medios mercantilizan gran parte del cuidado, en niñeras, en pagos de servicios. ¿Cómo regula el Estado estas actividades mercantilizadas? ¿Cuáles son los actores que juegan ahí? Obviamente uno no puede desconocer en muchos casos el juego de ciertas corporaciones. Lamentablemente en estos días de pandemia asistimos a visualizar algunas cuestiones como por ejemplo la polémica respecto de los viejos en geriátricos o en instituciones totales. Agregamos para el trabajo práctico un texto de Eva Giberti que nos parece muy interesante, que salió ayer en el Página, marcando cómo el cuidado de los viejos es algo respecto a lo cual la sociedad no interesa demasiado, y si bien decíamos con Vero, esta especialización es en infancias y en juventudes, muchas veces las adolescentes, las jóvenes, son, sobre todo en los sectores populares, son quienes asumen el cuidado de los viejos de sus familias, y entonces ahí como poder pensar qué significa el cuidado de los viejos. También en estas formaciones de familias tardías, los viejos suelen ser al mismo tiempo padres e hijos. Cuando uno mira
la conformación de algunas instituciones con personas todas mayores de 90 años, no puede eludir que también sus hijos son personas que ya son adultas mayores, de más de 60 o 70 años, y bueno, ¿quién hace girar la polea de cuidado cuando en una familia se reúne dos generaciones de adultos mayores que deben ser cuidados y quizás solo una generación de adultos en edad productiva para cuidar niños, padres y abuelos al mismo tiempo? Bueno, una cantidad de cosas, uno se tienta a ver y se olvida de que esto es virtual, pero una cantidad de cosas que estaríamos invitadas a pensar. Sí, efectivamente, Pilar, que nos tentamos y se nos pasan como los minutos y esperamos que las compañeras, los compañeros estén transitando la clase con el mismo entusiasmo que nosotras, pero eso no lo sabemos, nos lo contarán después cuando hagamos la evaluación del seminario. Bueno, no, un poco digo, retomando esto que traía Pilar, de la invitación que nos hacen las autoras a poder salirnos de lecturas reduccionistas que tienden a circunscribir el cuidado en función de lo instituido y también a poder avanzar en este proceso que, bueno, tal como lo muestra la placa, que implica, por un lado, desmercantilizar, y creo que el debate en la ciencia social ha recorrido ya un importante tramo en relación a la importancia de desmercantilizar el bienestar que se brinda desde el Estado hacia la sociedad, pero no tanto en desfamiliarizar, digamos. Seguimos todavía un poco apegados a esa perspectiva familista que idealiza el lugar de la familia, que estatiza, digamos, que naturaliza, y que es necesario poder problematizar en esto que decíamos hace un momento de politizar la dimensión del cuidado, pensando el cuidado también como una dimensión ética y universal, digamos, que claramente pensarla desde ese lugar nos coloca en una posición muy diferente. Para esa reflexión nos pareció como muy interesante recuperar un trabajo, una publicación de Marisa Fournier, que es una socióloga e investigadora de la Universidad General Sarmiento, que viene dedicándose a las cuestiones del cuidado y al trabajo con sectores vulnerabilizados. Ella ahí comparte una investigación que realizaron entre el 2012 y 2014 acerca del cuidado infantil que es provisto por las trabajadoras comunitarias en un barrio conurbano, y parten ahí como de una hipótesis muy fuerte para trabajar justamente este eje de la desfamiliarización. Ellas dicen que hay una insuficiencia de servicios de cuidados estatales en un escenario de transformaciones de las configuraciones familiares, digamos, ¿no? Y que se agudiza mucho más en los sectores vulnerables, generando una sobrecarga de trabajo en las mujeres respecto del cuidado de las niñas. Entonces, a partir de esa hipótesis, ellas se proponen analizar esta cuestión, reconociendo también que se van configurando, ellas dicen, como tramas institucionales híbridas respecto del cuidado en las lógicas comunitarias de los sectores más empobrecidos, digamos, y que esas tramas institucionales híbridas se van ligando de manera compleja con las políticas que el Estado va construyendo, y que esas políticas de cuidado generalmente están vinculadas a lograr el bienestar de las niñas, pero que vuelven a invisibilizar el proceso de trabajo que implica en sí la dimensión de cuidado, ¿no? Ahí ellas trabajan fuertemente estas ideas que están punteadas en la placa, en relación a esa invisibilización muy potente del trabajo de cuidado y de las desigualdades entre los sexos que existen a partir de las propuestas del Estado, de cómo la desmercantilización es valorizada o es reconocida de una manera jerarquizada en detrimento de la desfamiliarización, y centralmente van van recorriendo estos ejes. Por un lado, cómo el trabajo doméstico constituye una transferencia gratuita del trabajo que las mujeres realizan desde el hogar hacia la sociedad. Realizamos, diríamos, ¿no? Pero bueno, mucho más fuerte en la investigación en estos sectores. Por otro lado, cómo poder analizar esa transferencia, poder visibilizar esa trama invisibilizada,
abre un campo de múltiples rupturas conceptuales y políticas, dicen ellas. Por un lado, rupturas respecto de la necesidad de cuidado, esto que decíamos, el cuidado como necesidad humana, pero también el cuidado como recurso económico. Por otro lado, la posibilidad de visibilizar la división sexual del trabajo, cómo opera esta división sexual del trabajo, acompañando la división social del trabajo en el marco de la sociedad capitalista, generando desigualdad. Por otro lado, otra ruptura en relación a los espacios donde se va desarrollando la reproducción y el trabajo de cuidado, que claramente queda en este caso circunscripto al espacio doméstico. Por otro lado, también pensar las formas de valoración o de no valoración y de no reconocimiento que ese trabajo de cuidado tiene socialmente y cómo se van dando modos y criterios de redistribución de ese trabajo y de ese bienestar, que son claramente modos diferenciados en función de los sectores sociales, en función de las condiciones socioeconómicas, y también es diferenciado en ese marco la responsabilización sobre los cuidados, que obviamente recae en la mayoría de los casos en las mujeres. Y que para hacer justamente ese movimiento de problematizar y de visibilizar este trabajo de cuidado que está invisibilizado en el discurso dominante, las investigadoras plantean la importancia de poder desnaturalizar el binomio feminidad-maternidad como una producción sociohistórica, pero también como una producción política, digamos, que justamente poder desnaturalizar ese binomio nos permite desacoplar esa adjudicación de casi por excelencia de la responsabilidad de cuidado a las mujeres y a las mujeres madres, además, ¿no? Y de ese modo también como este movimiento de desfamiliarización de los cuidados contribuye a democratizar las familias, a democratizar las tramas relacionales al interior de las familias, en tanto esa práctica de cuidado es asumida de manera corresponsable desde diferentes integrantes de la familia y desde diferentes entornos sociocomunitarios y estatales públicos, digamos. No sé, Pilar, si querés agregar algo ahí. No, brevemente plantear algunos de los rasgos del estudio que ellas desarrollan, que me parece que además constituye algo bastante cercano a la intervención de las y los trabajadores sociales, que ellas, son 2 o 3 palabras, los compañeros pueden acceder con el texto, pero el reconocimiento de cómo en muchos sectores de barrios relegados, la ausencia de cobertura estatal para el cuidado especialmente de la primera infancia, significó el crecimiento, el desarrollo de múltiples tipos de organizaciones, los jardines populares, los CDI, los CAI, y cómo cada una de estas organizaciones muchas veces incorpora mano de obra que son las propias mujeres del barrio y que con nulos derechos laborales o derechos laborales de bajísima calidad, por ejemplo un salario, pero solo un salario. La mayor parte de estas organizaciones se sustentan, como sabemos, con la figura de becas por niños, y entonces ahí las personas que trabajan, que son en general mujeres del propio territorio, no tienen salario. Bueno, las investigadoras lo que hacen es recoger una cantidad de indicadores que son muy interesantes, que solo tomamos así 2 o 3 para mencionar. Por un lado, cómo a esta pésima condición de trabajadora de esas mujeres sí se le acompaña una autovaloración de las mujeres en el ejercicio de esta tarea, como ellas, pudiendo ser las cuidadoras del CDI, del CAI del barrio, adquieren una afirmación identitaria que en términos de la trayectoria vital de esas mujeres es muy interesante. Este estudio muestra o marca contrapuntos y paradojas respecto de cómo el Estado, por un lado, reconoce estas instituciones porque transfiere fondos, pero por otro lado no las reconoce en su cabal dimensión porque
asumen una cantidad de funciones que el Estado directamente no asume, por ejemplo, la creación de jardines maternales, jardines de infantes, etcétera, marcan cómo estas organizaciones sociales del cuidado son un movimiento que se crea desde abajo, pero que también puede ser un modo de pensar los cuidados más comunitarios y menos privatizado en lo familiar. Bueno, hay una serie de elementos de qué es lo que aparece en ese estudio, suma heterogeneidad en las tradiciones asociativas, en las formas de reconocimiento legal, en las formas de organización del trabajo en estas organizaciones, y que nosotros vamos a actualizar, o sea, este estudio es reciente, pero que a su vez en las propuestas de materiales que sugerimos para el práctico aparecen algunas de estas cuestiones más ligadas a la pandemia. Por un lado, lo que figura ahí, el episodio de un podcast que se llama Furor y que tiene muy buenos episodios en relación a la pandemia. El episodio del 18 de mayo en particular trabaja el papel de las organizaciones sociales en el cuidado en medio de la pandemia. Otro artículo también de la misma autora de la investigación, que sale en el suplemento a las 12 de página 12 respecto de esta idea de cómo son cuidadoras, pero no transitorias, ¿no? Con la idea esto de que la pandemia asume unos trabajadores transitorios en la emergencia, y Marisa juega un poco con esa tensión entre que sí son precarizadas, pero no son transitorias porque son de larga data. Así que bueno, un poco el ejercicio de esta investigación es poder pensar otros modos de organización del cuidado que no sean netamente familistas. Sí, a mí me parece que también en la investigación ellas interpelan fuertemente la lógica patriarcal y familista de las políticas públicas para pensar el cuidado, porque de nuevo ellas insisten que aun cuando el Estado avanza con programas sociales de acompañamiento para generar estos entornos de cuidado, lo hace poniendo en el centro las infancias, las juventudes, las personas a cuidar, pero vuelve a invisibilizar el proceso de trabajo implicado en la dimensión del cuidado que es ejercido por estas mujeres. Y bueno, y a su vez, con esta lógica que vos planteabas recién, Pilar, de las paradojas o de las contradicciones, porque cuando ellas sostienen que es un movimiento que se construye desde abajo y que de alguna manera viene a cubrir una vacancia de la política pública en relación al cuidado, como por ejemplo con los centros de atención infantil, los centros comunitarios, ahí el Estado invisibiliza el proceso de trabajo que ellas realizan, pero a la misma vez lo reconoce cuando pide, por ejemplo, la certificación de la contraprestación por AUH para niñas que no tienen garantizado el acceso o la vacante en un jardín de infantes público estatal, por ejemplo. Y a la misma vez, bueno, es muy rico ahí en la investigación cómo ellas van tramando también las propias tensiones que supone esta construcción desde abajo, incluso con las estructuras formales de educación y de cuidado más de tipo tradicional, y cómo también esos entornos van generando empoderamiento, van generando sororidad, van generando como espacios de agencia y de construcción de autonomía para las propias mujeres trabajadoras, comunitarias en la esfera del cuidado, ¿no? Cómo ese entorno también les permite a ellas ir construyendo un modo de ser, un modo de conocer y un modo de hacer que las va ubicando en el marco de las organizaciones sociales comunitarias en un lugar estratégico, en un lugar neurálgico, dicen ellas, que va construyendo un poder desde abajo hacia arriba. Bueno, y ya creo que vamos finalizando con esta última placa, que bueno, volvemos, como en cada clase nos interesa volver con este énfasis en relación a cómo todas estas cuestiones que venimos viendo, que están atravesando el debate contemporáneo en relación a las formas o a los modos de hacer familia, se traducen en desafíos para las intervenciones socioprofesionales y, por supuesto, para la política estatal, para la política pública en general, digamos, ¿no? Por un lado, porque nos convocan a problematizar concepciones económicas patriarcales que no conciben a ese trabajo reproductivo y a los cuidados como un trabajo productivo, valga la redundancia,
Por otro lado, que nos invitan a mirar estos contrapuntos y paradojas que planteaba Pilar y que plantean las autoras en el texto, para evitar caer en lecturas reduccionistas o en miradas evolucionistas o lineales que nos permiten capturar, que nos impiden, digamos, capturar la riqueza que muestran estos contrapuntos, digamos. Y por otro lado, cómo desde nuestras intervenciones socioprofesionales, estando advertidas de todos estos contrapuntos o de estas tensiones, podemos pensar estrategias dirigidas a fortalecer las autonomías y a desfamiliarizar las intervenciones y obviamente la lógica de cuidado y la lógica de dinámicas y de conformaciones familiares heterogéneas, plurales y diversas. Así que por acá más o menos dejaríamos con la clase de hoy. Nos parece que, bueno, que también lo que aporta todo el trabajo compartido tiene que ver con volver la mirada sobre esos derroteros o sobre esas luchas que van construyéndose en las organizaciones sociocomunitarias, mirar cómo se despliegan diversas estrategias y mirar también cómo nuestros propios campos de saberes son interpelados, son puestos en tensión frente a esta realidad que es constitutivamente dinámica, cambiante y contradictoria. ¿Algo más, Pilar? Sí, solo cerrar para decir que sí, efectivamente la mirada está puesta con el horizonte de la intervención siempre, ¿no? Y que si bien la última clase nos abocaremos un poco más a esto, también pensaba en los análisis que las compañeras hicieron de las películas como una serie de intervenciones estatales que van dirigidas a cuestionar, por ejemplo, los roles maternales en las escenas de las películas, son muchas veces nada más ni nada menos que la evidencia de la ausencia del Estado o de la ausencia de la sociedad a través del Estado asumiendo las cuestiones de cuidado, ¿no? Como también todo el paradigma del patronato de algún modo se asentó en una fuerte prescripción sobre la obligación de las familias de cuidar a los niños y el Estado solo mirando el incumplimiento para asumir una forma de intervención tutelar y que reemplazaba, entre comillas, el cuidado de las familias y cómo los paradigmas de promoción y protección de derechos, que son paradigmas legales, pero que son fuertemente aspiraciones en términos de prácticas socioprofesionales, muchas veces omiten también este reconocimiento de que el cuidado es una cuestión que debe ser asumida socialmente y que en todo caso las familias son una institución en la trama de otro conjunto de instituciones, y muchas veces solemos pensar las intervenciones como colocando la primer y casi a veces única responsabilidad de las familias en el cuidado. Así que, bueno, para cerrar les dejamos la sugerencia de que miren este corto, que un poco desde un lugar popular recupera una como fotografía del patriarcado operando en la noción de cuidados. Es un material que por los tiempos de la grabación vamos a dejarlo sin pasar, ¿no, Vero? Y que ustedes lo tienen disponible, sí, lo van a tener disponible tanto en el trabajo práctico que les dejamos, que hay una cantidad. El trabajo práctico solamente les va a proponer que hagan un texto a partir de una serie de materiales que a nosotros, más allá del práctico, nos parece que son interesantes para que ustedes los dispongan. La charla TED de Marta Dillon, una serie de podcasts, una serie de artículos periodísticos, y también van a tener disponible este corto, y a su vez también, si en la grabación no queda muy claro el Prezi, les podemos mandar el archivo del Prezi también, ¿no, Vero? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Bueno, y ya nos despedimos hasta el último encuentro, que será en 15 días.
Les vamos a devolver individualmente los prácticos con observaciones, y quizás les preparemos como una devolución colectiva también para que tanto la carrera como las compañeras puedan tenerla, ¿no? Por supuesto, y bueno, les deseamos que tengan una buena semana y que les resulte interesante nuestra clase, que siempre para nosotras es un desafío en este entorno de virtualidad. Así que nos volvemos a ver el 6. Adiós. Adiós.